Buenos días a todos, un feliz sábado. Good morning to everyone. Happy Sabbath. Hace rato un amigo me escribe y me pregunta, ¿cómo están? Yo le digo, estamos bien, pero con frío. A few minutes ago, a friend wrote me and said, "How are you guys?" And I said, "We're good, but we're cold." Me escribía desde Europa. He wrote me from Europe, Entonces él me pregunta, ¿a cuántos grados están? and I asked, "What's the temperature over there?" No, él me He preguntó a mí asked, y le digo, 14 grados, and I told him it's 14 degrees Celsius. ¿debajo o encima? He said, "Above or below zero?" No, encima. I said, "Above zero," Y él se reía de mí. and he laughed at me. Nuestro invierno aquí es 40 grados abajo, eso me dice él. And he said, "Our winter here is 40 degrees below zero here in Europe. Bueno, para nosotros esto es un frío, ¿no? For us, it's cold here." Pero el Señor nos bendiga a todos, que podamos estar con el calor del Espíritu Santo aquí. May God bless you all, and may we have the warmth of the Holy Spirit. Hace un par de semanas, en el programa Probando la Verdad, abordamos un asunto que tenía que ver con el divorcio y el nuevo casamiento. A few weeks ago, we spoke about and proving the truth. We spoke a little bit about marriage and divorce. Y a raíz de ese programa nos han llegado, yo diría, demasiados comentarios y solicitudes. And because of that program that we did, there are lots of requests. Y bueno, pensaba abordar otro tema hoy día, So I thought of talking about another topic today. pero algunas de las solicitudes eran, por favor, amplíen más el tema. And some people requested that we explain more about the topic. Muestren algunos versículos que no hemos podido ver ahí. Can you show us some verses that we have not seen? Algunos comentarios expresaban una especie de dudas Some people express doubts. y es la razón por la que ahora vamos a volver a abordar el mismo tema. That's the reason why we're going to talk about the same topic. Desarrollaremos algo más en algunos puntos. We are going to explain more about some points. Voy a mostrar algunos textos. I'm going to show some verses from the Bible. Voy a pedir a nuestros amigos televidentes, especialmente a aquellos que nos han solicitado abordar este asunto otra vez, I would like our television viewers, those who have requested that we speak about the same topic, que por el tiempo quizás pasemos rápido con los textos, sin embargo van a ser proyectados. because of time, probably we are going to go a little fast, but it's going to be shown. Pueden capturar, sacarle foto, quizás tiempo para anotar no habrá. Probably you can take notes or take a picture of the verses. El hermano Mark y su esposa que estaban con nosotros en el anterior tema, Brother Mark, who was with us in the previous team, ellos hoy están de viaje y me han pedido que aborde este tema, por favor, en respuesta a las solicitudes. and he has asked that we speak about this topic in response to the requests that we received. Vamos a orar antes de comenzar. Let's nuestro pray tema. before we start. Querido Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por esta bella oportunidad. Our loving Father, we thank you in the name of Jesus for being here. Queremos pedirte, Señor, que al iniciar este estudio tan delicado nos des tu sabiduría y tu Espíritu Santo. As we talk about a very important subject, we need your guidance and the Holy Spirit. Por favor, dirígenos en este tema. Please guide us in this topic. Que tu Santo Espíritu toque nuestros May corazones. your Holy Spirit touch our hearts, Que no hablemos de nuestra boca, so that we may not speak our own words. que nuestro conocimiento no se imponga, Señor, delante de tu sabiduría. May our knowledge not replace your wisdom. Ayúdanos, Señor, a ser humildes para aceptar tus verdades tal como son. Help us to be ready and willing to accept your truths as they are. Pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesús. We ask all these things in the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy vamos a abordar el tema, no es un tema repetido en realidad. We're going to have a topic, it's not really repeated. Vamos a hablar sobre el matrimonio, Let's talk about marriage, un poco acerca de sus orígenes, a little about its origins, cómo entendieron los pioneros respecto al matrimonio,
how the pioneers understood marriage, y cómo a medio camino se abre una brecha en esta institución original. and how in the middle of the way, along the way, how there has been a little deviation, Y cómo Dios concibe hoy día el matrimonio. and how God sees marriage in today's world. El primer texto, la primera mención que se hace respecto al matrimonio en la Biblia está en Génesis y está en el contexto de la creación. The first text we find in the Bible about marriage, it's in the context of creation. Dios había hecho todo y todo estaba bueno, pero todavía no estaba bueno en gran manera. God had made everything, but it was good, but it was not very good. Se había fijado en Adán, Adán era perfecto, pero le faltaba algo. God saw Adam and he was perfect, but there was something lacking. Y le dijo, tengo que hacerle una compañera ideal. And God said, I need to get a companion for him. Hizo a Eva de su costilla. He made Eve from his ribs. Aquí es cuando Dios realiza el primer matrimonio de la historia de la humanidad. God did the first marriage in the history of humankind. Y dice, en ese ritual de matrimonio, Dios mismo habla y dice, And at that marriage, God himself speaks and says, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Una viene del hebreo eshat, que significa una unidad compuesta. One in Hebrew, Ishat, means one thing. Son uno en dos personas, no es al revés. It's one, and there are two persons in there. Una unidad compuesta es la propiedad de las cosas que no pueden dividirse o partirse sin sufrir alteración. It's a property of things that cannot be divided without suffering alteration. Ese fue el designio original. That was the original designation. Jesús, 4.000 años más adelante, vuelve a repetir lo mismo. 4,000 years later, Jesus repeated. ¿Qué dice Mateo 19 cuando Jesús repite otra vez lo mismo? What does Matthew 19 say when Jesus repeated the same thing? Probablemente muchos quisieran escuchar otro evangelio. Perhaps many people wanted to hear another gospel. Lo que Dios juntó, el hombre puede separarlo. What man had joined together, the people could separate. Lo que Dios juntó, una inmoralidad sí puede disolver lo que Dios juntó. What God has joined together, probably an immorality can separate what God has put together. Eso es lo que probablemente muchos quisieran escuchar esta mañana. Probably many of us want to hear that. Pero Jesús, el verbo de Juan 1, But Jesus, the word in John chapter 1, el mismo que estaba en el principio creando a Adán y Eva, the same person who was in the beginning, who created Adam and Eve, el mismo que pronunció que ambos serán una sola carne, the same person who pronounced that they should be one flesh, el mismo dice lo siguiente. the same person said the following. En Mateo 19:5, por esto dejará el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Matthew 19:5, and said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and the twain shall be one flesh. Una sola carne. Volvió a repetir one Jesús. flesh. Solo que ahora Jesús dice, así que ya no son dos, sino son una sola carne. Y ahora Él argumenta, And Jesus said, so they are no longer two, but one flesh. And he explained, es el mismo que hizo el casamiento the same de person Adán y Eva. who made the marriage between Adam and Eve. Y él mismo dice, agrega y dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. And what God, he said, he added and said, what God has joined together, let no man separate. Estaba queriendo decir que no hay poder humano que puede separar lo que Dios juntó. He tried to explain to say that there's no human power that can separate. Vamos a marriage. ver. Hay algo interesante que tenemos que tomar en cuenta, es que dos instituciones fueron creadas en el Edén. We need to
take note that two institutions were created at ¿Cuántas Eden. fueron? Dos. There were two. ¿Cuáles fueron? What were they? El primero, The first, independientemente cuál fue el primero, pero el matrimonio fue uno de ellos marriage was one of them. y el otro fue el sábado. The other was the Sabbath. Eso lo dice para los hermanos adventistas que gustan de usar el espíritu de profecía, está aquí. What our Adventist brothers would like to use the spirit of prophecy is here. Porque estamos hablando, dirigiéndonos también a muchos hermanos que son de la línea protestante. We need to also speak to our brothers who are in the Protestant Son muchas denominations. personas que nos han escrito al respecto que no son adventistas. There are many persons who have written us who are not Adventists. Bueno, en el espíritu de profecía dice que estas dos, sábado y matrimonio, lo denomina como instituciones gemelas. We know that in the beginning, the twin institutions, these are called twin institutions, Porque nacieron juntos because they were born almost at the same en la time, misma ocasión. the same occasion. Y esto dice, la ley del matrimonio es para todos los hijos de Adán hasta el tiempo del fin. And it says the law of marriage is for all the sons of Adam until the end of time. Es como la misma institución del sábado. ¿Hasta cuándo es el sábado? It's just like the institution of the Sabbath until when is the Sabbath. Jesús dijo, hasta que los pasen los cielos y la tierra. Jesus said until heaven and earth pass. Es lo mismo la institución del matrimonio, It's the same with the institution of marriage, con las mismas with the características. same characteristics. Ahora, sin embargo, Satanás ha atacado no solamente el sábado, también ha atacado a la otra institución original. However, Satan has not only attacked the Sabbath, but the original institution as well. Lo hizo al sábado, y eso hemos hablado en muchos anteriores programas. Satan has attacked the Sabbath, which is what we spoke about in the previous. Esto ocurrió en el año 321 después de Cristo. This happened in 321 AD. Hubo un emperador llamado Constantino que supuestamente se convirtió al cristianismo. There was an emperor called Constantine who supposedly converted to Christianity. Y lo que él quería era unir las religiones. What he wanted to do was to unite the religions. Pero se preguntaba, ¿cómo les convenzo a estos judíos, a estos cristianos, para que dejen de guardar el sábado? And he thought to himself, how do I convince the Jews and the Christians to stop keeping the Sabbath? Y el enemigo, Satanás, tiene sus estudiosos de la Biblia, tiene sus propios teólogos. And Satan has his own theologians who study the Bible. Constantino los juntó a ellos, Constantine gathered all of them, entonces ellos le dieron una idea. and they gave him an idea. Es fácil. Easy. Vamos a decir que el día que Jesús cambió el sábado para el domingo. They told him, let us say that Jesus changed the Sabbath to Sunday. Pero ¿con qué argumento habrá preguntado Constantino? With what argument Constantine asked? Es fácil. It's easy. Vamos a decir que como Jesús resucitó en domingo y a partir de ahí los discípulos se reunieron en domingo y a partir de ahí es el domingo como día del Señor. Let us say, well, Jesus resurrected on the Sunday and the disciples also gathered to worship on Sunday. So we'll tell them that. ¿Nada más? Sí, That's solo all? eso. Is that all? Bueno, enseñemos así. So let's do that. ¿Saben qué pasó? Guess what happened? Millones y millones de creyentes cayeron en esa trampa. Millions of believers fell into this trap. Ninguno tiene argumento para decir que el sábado pasó a ser el día de la resurrección. No one had a real argument that the Sabbath, the solemnity of the Sabbath was changed to Sunday. No hay ningún texto que afirme eso. There's no text in the Bible that affirms that. Pero ahora ¿qué vemos? But what do we see? Un 80, no sé cuánto por ciento, una gran mayoría de los protestantes, de los estudiosos de la Biblia, guardan un falso día de reposo. More than 80% of the churches, Christian churches, keep Sunday as a holiday. Bueno, fue una de las trampas más de Satanás. That was one of the traps of Pero él Satan. no estaba contento. And he wasn't happy with that. Necesitaba atacar al otro fundamento, He wanted to attack the other base of Christianity, la familia. the family. Necesitaba crear una brecha en la ley del matrimonio. He wanted to cause separation in the law of matrimony. ¿Saben por qué Satanás ataca esas dos instituciones? Do you know why Satan attacks these two institutions? El sábado porque era para el deleite del ser humano. The Sabbath, because
it was the delight of the human being. Según Éxodo 20, también el sábado reconoce a Dios como el único soberano y como el creador del cielo y la tierra y del universo. According to Exodus 20, is to recognize God as the sovereign creator and the only being to be worshipped. Pero Satanás él quiere la adoración. Satan wants worship to himself. Y el sábado es el único mandamiento que lo eleva a él como creador. And Sabbath is the only institution that elevates God as the creator. Él lo declara como el soberano, It declares God as the sovereign, como el único merecedor de la adoración. as the only person worthy to be worshipped. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice que Satanás se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Second Thessalonians 2:4 says that Satan comes to the temple and pretends to be God. Es por eso que él estuvo atacando y va a atacar y atacará siempre el cuarto mandamiento. That's why he has been and is and will always attack the fourth commandment. ¿Y por qué él quiere atacar al otro pilar fundamental para la felicidad humana, que es el matrimonio? He also wants to attack the fundamental pillar, foundation of Christianity, which is the matrimony. Porque uno de los propósitos del matrimonio era que el hombre sea feliz en unidad con la persona que más quería. One of the purposes of marriage is for this human being to be delighted and happy with another person in the family. Fruto de esa relación de amor que iba a haber, tenía que el hombre procrear. As a result of that happiness with his wife or with the husband, they were to procreate. Dios quería tener una figura de la relación de Cristo con su iglesia y lo hizo con el matrimonio, lo comparó con el matrimonio. Jesus wanted to make the marriage a symbol of the man and wife as Christ is to the church. Representaba la unidad entre Cristo y su iglesia. Represents the unity of God and his church. Ahora entienden por qué Satanás tiene que de alguna forma debilitar ese fundamento. Do you know why Satan really wants to destroy this foundation, which is marriage? Satanás no quiere la felicidad del hombre. Satan doesn't want us to be happy. El matrimonio tenía ese propósito. The marriage has a purpose. Satanás quiere acabar con la humanidad. Satan wants to terminate humanity. Satanás quiere que el ser humano pierda de vista el plan de redención de Cristo en favor de su iglesia. Satan wants humanity to lose sight of the salvation with Christ and his church. El Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas dice el matrimonio es una bendición. Spirit of Prophecy says a marriage is a blessing. Salvaguarda la felicidad de la raza, la felicidad y la pureza de la raza. Safeguards the happiness and purity of the race. Satisface las necesidades sociales del hombre. It satisfies the social needs of man. Eleva su naturaleza física, intelectual y moral. And elevates his moral, intellectual, and physical nature. Esta frase es bien importante. The Sabbath and a marriage, this is a very important part. Hebreos dice, honroso es el matrimonio. Honorable is to all is the marriage. Y más abajo dice, es una de las primeras dádivas, primeros regalos de Dios al hombre. It is one of the two institutions that after the fall, Adam brought with him beyond the gates of ¿Cuál fue el paradise. segundo regalo que le dio Dios al hombre? It was the second gift from God to man, Fue el sábado. the Sabbath. El segundo regalo. The second gift was the Sabbath. El primer regalo fue, ¿qué cosa? The first gift was what? El matrimonio. Marriage. Ok, dice, este regalo, así como el sábado, después de la caída, Adán llevó consigo. Adán no salió sin sus regalos, salió con sus dos regalitos fuera del Edén. When Adam left Eden, he took these two gifts, these presents with him out of Eden, the Sabbath and the marriage. Porque el pecado no anuló ninguno de esos regalos. Because sin did not nullify these two institutions. Por eso el sábado en Isaías 58 dice que el sábado Isaías 58 y Malaquías, que no anoté el texto aquí, Malaquías 3 dice que el sábado y la familia deben ser restaurados en el final del tiempo. In Isaiah and Malachi says that the Sabbath and marriage should be
restituted during these final times. ¿Cuántas instituciones deben ser restauradas en el tiempo del fin? How many institutions have to be restored in these final times? 2. 2. Nuestros amigos televidentes están entendiendo, son 2. For television viewers, there are 2. Entonces, veamos un poco de historia. El primer atentado contra el matrimonio fue la poligamía. Let's see this story. The first attack against the institution of marriage was polygamy. Poligamia sería en español, ¿no? Está registrado en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. And Lamech took unto him 2 wives. Pregunto, ¿esa fue la voluntad de Dios? Was that God's will? ¿Ese fue el diseño original de Dios? Was that the original plan of God? ¿Cuántas esposas le dio Dios a Adán? How many wives did God give to Adam? Una sola esposa. Just one, right? Bueno, pero los que tienen la tendencia a agarrar más mujeres, And those who have the tendency of getting more wives, quizás quieren escuchar otro evangelio. probably they want to hear another gospel. Algunos pensarán, no, pero después del pecado, la tendencia humana, las necesidades humanas aumentan, qué sé yo. Probably want to hear that after sin, humanity had a different tendency. Pero si le preguntan a Jesús, ¿cuántas esposas debo tener, Señor Jesús? But if you ask Jesus, how many wives should I have, Jesus? Algunos dirán, pero ¿y cómo Lamec, Abraham, Jacob tuvieron varias mujeres? And people would say, oh, why did Abraham and other people like Lamech have many wives? ¿Saben cómo le respondería Jesús? How would Jesus respond? Más adelante vamos a ver la respuesta de él. Más adelante vamos a ver la respuesta de Jesús. Further on, we will see their answer to that. Tristemente, después del pecado, se hizo hasta costumbre agarrar más de una mujer. Sadly, after the fall, people wanted to have more wives. Los paganos tenían esa costumbre. The pagans had that custom. Y muchos hijos de Dios vivían entre los paganos. And many children of God lived among the pagans. Y por eso vemos en la Biblia algunos registros de hombres que han sido hombres de Dios que agarraron varias mujeres. That's why we have registration in the Bible, people who are men of God who have had several wives. Eso no significa que anularon la ley del matrimonio. That doesn't mean that they nullify the matrimony. Simplemente violaron el pacto del matrimonio, que es muy diferente. They simply broke the agreement of marriage. Bueno, es que también, como era cultural en ese entonces, It was also cultural in those times. muchos de ellos habían olvidado el plan original de Dios. Many of them had forgotten the original plan of Por God. lo tanto, muchos de ellos cometieron un pecado en tiempos de ignorancia. So many of them committed sins in times of ignorance. Entonces, Jesús respondería diferente a eso. Él diría, pero al principio no fue así. And Jesus would be like, in the beginning, it was not like that. Okay. El segundo atentado contra la institución del matrimonio, ¿saben cuál fue? The second attack against the institution of marriage was what? El divorcio. Divorce. La mayoría de las iglesias protestantes no aceptan, digo la mayoría porque hay algunas sí, la mayoría de las iglesias no aceptan la poligamia como algo bíblico. There are some Christian institutions, denominations that do not accept polygamy. Pero la mayoría de las iglesias sí aceptan el divorcio como una excepción. And the majority of the Christian churches accept divorce as an exception. Cuando se acercaron a Jesús, le mencionaron este texto. When they came to Jesus, they showed him this verse. Se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, en el tiempo de Moisés, nuestro líder, él mandó dar carta de divorcio. And they told Jesus, in times of Moses, our leader, he said that we can divorce. ¿Tú qué dices? But what do you say? Habían 2 corrientes en el tiempo de Jesús. There were 2 things happening during the time of Jesus. Había una corriente que decía que se puede... habían 2 corrientes de interpretación de Deuteronomio 24. There were 2 currents that interpreted this Vamos a verse. leer Deuteronomio 24. Let's read Deuteronomy 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente o cosa fea, dice otra versión, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá
a su casa. When a man had taken a wife and married her, and it come to pass that she not find no favor in his eyes, because he had found some uncleanness in her, then let him write her a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house. Bueno, una breve explicación de este texto, de esta parte que dice cosa fea. ¿Qué era esa cosa fea? What were the things that did not find favor in his eyes? What were the things? En el tiempo de Cristo habían dos interpretaciones. In the time of Jesus, there were two interpretations. Algunos decían que cosa fea era cuando la mujer era una mujer peleadora. One thing that, according to their interpretation, they said probably that there's the wife who liked to fight. Otros decían que si una mujer no sabía ordenar la casa, no sabía cocinar, era una cosa fea. Other people said, well, if the wife doesn't know how to cook or look after the house, what's in the house, it's something that doesn't find favor. Entonces el hombre podía darle carta de divorcio. Mira, mujer, tú no sabes hacer eso, es cosa fea, vete a tu casa. And the husband would write a letter of divorce saying, okay, wife, you don't know how to do these things, so I'm writing a divorce letter, go to your house. Y yo me voy a casar con otra que hace mejor que vos las cosas. And I'm going to marry another wife who can do better things than you are doing. Una corriente pensaba así. That's some people thought like that. Si le salía cabello blanco ya cuando era joven, ya no le parecía bonita, era cosa fea para él. If a man married a woman and at the end, years later, her hair turned gray, well, that was something not favorable. Pero había otra corriente que decía que cosa fea era una cosa inmoral. There was another idea that said for a wife not to find favor, it was something immoral. Por ejemplo, una cosa inmoral era cuando la mujer era infiel al esposo. For example, when the wife was unfaithful to the husband. Entonces se acercaron a Jesús y querían que él se ponga de uno o del otro lado. And they came to Jesus, so Jesus can favor one party or the other. En realidad, los fariseos querían tenderle una trampa. In reality, the Pharisees wanted to put Jesus into a trap. A ver, vamos a ver Vamos a ver, después muestro el texto. Decían, Jesús, ¿para cuál de los dos te inclinas? So which way are you leaning to? Which side? This asked Jesus. Pero ellos le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa? And they asked him, is it legitimate to give a letter of divorce for anything? Los fariseos estaban del lado de que sí se puede divorciar por causa del adulterio. The Pharisees were on the side, yes, you can do letter of divorce for adultery. Okay. Cosas indecentes, en realidad, ¿saben qué era? What are the indecent things? Habían casamientos ilícitos en el tiempo de Moisés. There were illegal marriages in the time of Moses. ¿Cuáles eran, por ejemplo? What were they? Eran incestos. There was incest. ¿Saben qué es incesto? Do you know what is incest? Voy a mencionar algunos ejemplos. I'll give you an example. Incesto era cuando un papá se casaba con su hija, por ejemplo. For example, when a father got married to his own daughter. O un hijo con su mamá. Or a son to his mother. Eso está en Levíticos 18. That's in Leviticus 18. Incesto también era, inmoralidad o casamiento ilícito también era la homosexualidad. Illegitimate marriage was also homosexuality. Eso también está en Levíticos 18. It's also in Leviticus 18. El lesbianismo también era un casamiento ilícito. Lesbianism was also an illegitimate marriage. Ustedes se preguntarán, pero ya había esas cosas en el tiempo de Moisés. And you say, did these things really happen in the time of Moses? Sí, había. Yes, it happened. No por nada fue escrito. This wasn't written for no reason. ¿Saben cómo comienza Levíticos 18? How does Leviticus 18 begin? Lean en su Biblia en casa. Read your Bible at home. No hagan como hacen los egipcios. Do not do like the Egyptians. O como los de Canaán. Or like the people of Canaan. Y ahí describe qué cosas hacían ellos. What did those people do? Ustedes no pueden hacer eso. You cannot do that. No se puede casar hombre con hombre. Two men cannot get married. Mujer con mujer. Woman and woman. Ya. Entonces, parece que por tradición los hebreos trajeron muchas de esas cosas al campamento hebreo. And because of tradition, it looks like the Hebrews brought these practices to the Hebrew camp.
Volvamos al tema del divorcio. Let's go to talk about divorce Cuando again. hablamos de divorcio, estamos hablando de esta figura. We talk about divorce, we're talking about these figures. No es solo separación, It's not only separation, porque el concepto de divorcio antes y hoy because the concept of marriage before and now es la acción de disolver el vínculo del matrimonio is an action to dissolve the chain of marriage. The que bond of marriage. deja, aquí está la jugada de Satanás, que deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio. It leaves the couples in a way to get married again. Pedro está casada con Juana. Pedro is married to Juana, En el divorcio rompen ese vínculo matrimonial and during marriage, that marriage bond is broken. y después Pedro se casa con Luisa. And afterwards, Pedro get married with Lisa. Vamos a ver si este divorcio es aceptado en la Biblia. Let's see if this divorce is acceptable in the Bible. En el anterior programa mostré algunas estadísticas que son fruto del divorcio. In the previous topic, we saw the results. Estados Unidos solo en el 2022 efectuó 827.261 divorcios. And the USA in 2016, 827,261 divorces. Es un porcentaje muy alto. It's a very high percentage. Es más o menos de cada 10 que se casan, 6 se divorcian. 10% get married and 6 get divorced. En Bolivia, fíjense, este dato es interesante, salió en el Deber. In Bolivia, it's in the Bolivian newspaper El Deber. Habrá que verificar esto. Habrá que estudiar un poco más estas We'll estadísticas. need to verify or study more about this. El 72% de los matrimonios en Bolivia, dice acá, terminan en divorcio. 72% of the marriages in Bolivia ends in marriage. I mean divorce. ¿Qué significa? 7 de cada 10 se divorcian. What does it mean? 10 people get married and 7 get divorced. ¿Saben en este 70% cuántos protestantes, personas que leen la Biblia, están envueltos? Do you know that in the 72% there are Protestant people, Christians who read the Bible? Más de la mitad de esos son cristianos también. More than half of this percentage are Christians. ¿Cómo es posible eso? How is that possible? Una de las las consecuencias del divorcio son muchas. These are the consequences of divorce are many. Los primeros afectados son los hijos, The first ones affected are the children, más todavía si son niños. if they are very young children. El divorcio crea huérfanos con padres vivos, Divorce creates orphans with living fathers, crea parents, baja autoestima en los niños, low self-esteem of children, sentimientos de culpa en ambas partes, feelings of guilt, la depresión depression, y otros efectos colaterales del divorcio. and other side effects of divorce. ¿Ustedes creen que esto fue el plan inicial de Dios? Do you think that this was God's original plan? ¿Dios quería la infelicidad del hombre? Do you think God wanted us to be unhappy? ¿Dios se place en ver estos rostros de los niños? Is God happy to see the face of these children? Por eso es necesario ir al origen. Because of that, it's necessary to go through the origins. Ahora sí, cuando le dijeron a Jesús, Moisés mandó dar carta de divorcio, ¿tú qué dices? In this case, they said to Jesus, Moses told us to write a letter of divorce. What do you say? Y él responde, And he replied, él dice, la causa por la que Moisés dio una concesión. the reason why Moses allowed this. Y recuerden, ahí dice la Biblia, y Jesús lo volvió a afirmar, no fue Dios, sino Moisés. It wasn't God, but Moses. Fue una concesión temporal. It was a temporal concession. Moisés era el líder. Moses was the leader. Tenía que solucionar los problemas del momento. He had to solve the problems at the moment. Entonces, ahora Jesús está explicando y dice, ¿por qué Moisés mandó repudiar a las mujeres? And Jesus answering why Moses wrote this to divorce the ladies. Por la dureza de vuestro corazón. Because of the hardness of your hearts. Pero ese mismo Jesús que estaba al principio, él dice abajo, más adelante,
And the same Jesus who was at the beginning of the creation of the world says, Pero over al there, principio no fue así. and in the beginning it was not so. Vamos a leer el texto completo. Let's read the Él les complete dijo, verse. por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. He Pero said, al principio no fue así. he said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. Al, But prin- from the beginning it was not so. al principio ellos eran una sola carne. At the beginning there was one flesh. ¿Qué significa dureza de corazón? What does it mean? What does hardness Es of heart decir, mean? ellos eran duros de corazón, no entendían lo que Dios quiso con el They matrimonio. had hardness of heart. They did not want to understand what God wanted for them in marriage. ¿Sabe cuáles son las características de un esposo y de una esposa en el matrimonio? ¿Cuál debería ser las características de un esposo y de una esposa en el matrimonio? Do you know what should be the characteristics of the husband and wife in marriage? Una de ellas es corazón de carne. One of them is a heart of flesh. Los esposos, los que son casados, sabrán entender esto. The couples who are married should understand this. ¿Qué pasa cuando yo me discuto con mi esposa? What happens when I argue with my wife? Parece que se crea una barrera. A barrier is created. Alguien tiene que ser humilde ahí. Someone has to be humble in that case. Porque la Biblia dice, dejen de ser duros de corazón. Because the Bible says, let not your hearts be hard. Jesús dijo cuando están en discusión, Jesus said, when you're in argument, que no se ponga el sol bajo vuestro enojo. let not the sun set. En otras your palabras, anger. les estaba diciendo, no se vayan a dormir peleados. He said, don't go to sleep after a fight. Pero si ella comenzó, But she started. ella va a decir, no, él me provocó. She's going to say, he made me angry. Y ahí comienzan a hablar, And they began to talk. tú eres la culpable. You are the guilty one. No, tú eres el culpable. You are really the guilty Pero one. tú eres así. You are like this. No, tú eres así. No, you're like that. ¿Cómo se llama eso? What is that called? Corazón duro. Hardness of heart. Mi orgullo, mi yo está por encima de los principios My bíblicos. pride is above all. It's above the principles of the Bible. Yo soy el más importante. I am the most important person. Yo soy el que valgo más. I am of more value than you. Esposos modernos dicen, yo soy el macho aquí. And the modern husband says, I am the macho here. Dureza de corazón se llama Hardness of eso. heart. Las esposas modernas dicen, ¿y yo por qué tengo que obedecerte a vos? And the woman says, why do I have to obey you? ¿Por qué tengo que someterme a vos? Why do I have to submit to you? Yo facturo, dicen ahora las mujeres modernas. And the woman says, I also earn money. Yo gano plata también. I earn money. No solo tú. Not only you. Puedo mantenerme sola. I could maintain myself. ¿Cómo se llama eso? What is that called? Los dos se acuestan peleados. So the husband and wife, they ¿Cómo go se to llama bed eso? after a Dureza. fight. That is Dureza called hardness of heart. dureza de corazón. No importa cuál sea el pecado. Hoy estoy mencionando apenas una discusión. I'm just talking about one argument. Pero imagínense un caso de infidelidad. Imagine a case of infidelity. Me fue infiel. I was Jamás unfaithful. lo voy a perdonar. I will never forgive you. Ya fue infiel, 2 veces me fue infiel. 2 times you have been unfaithful. Y viene como nada a pedirme perdón. Oh. Viene como si no hubiera pasado nada y me pide perdón. And you come and you expect me to forgive you. Nunca lo voy a I perdonar. will never forgive you. ¿Pero qué enseñó Jesucristo? What did Jesus teach? ¿Saben cuál fue el consejo para esas 2 personas que siempre se pelean? What was the advice for these people who always fight? ¿Sabe qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Creo que los fariseos agarraron esa figura de pelea constante en esa sociedad pequeña que se llama familia. And the Pharisees had this thinking that in the family, husband and wife had to fight all the time. Y le preguntaron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Ya, no voy a decir a mi esposa porque Jesús va a pensar que yo me peleo con mi esposa, pero ellos dijeron, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? So did ask Jesus, how many times should I forgive my brother?
¿Con quién se pelea? Perdón, They, siga, they, siga. they didn't say how many times should I forgive my wife or husband, because if Jesus would think, okay, I have a problem with my family. ¿Con quién pelea más? ¿Dónde hay más discusiones, más With whom do we fight? Where is there much argument, desacuerdos? a disagreement? ¿En cuál sociedad? In which society? Es en la sociedad de la familia. It's in the society of the family. O sea, yo vivo con mi esposa. I live with my wife. No vivo con mis compañeros de trabajo. I don't live with my coworkers. Con mis compañeros de trabajo nos saludamos. With my coworkers, ¿Cómo we greet estás? each other. How are you? ¿Todo bien? Is everything okay? Pero con la esposa But with the wife, nos vemos todos los días. we don't see each other. ¿Cuántas veces hay que perdonar a la esposa? Perhaps we need to forgive our wife. ¿Cuántas veces debe el esposo perdonar a la esposa? How many times should the wife and husband forgive each other? ¿Cuántas veces Jesús enseñó a la esposa a perdonar al esposo? What did Jesus say to the wife? How many times should she forgive her husband? Pero los duros de corazón que dijeron a Moisés, But the hardness of heart, people who have hardness por of heart, favor, Moisés, yo no la soporto, haz algo. what did they say to Moses? I cannot bear this. Do something. En Hechos 17:51 dice, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Acts 7:51. You're of a stiff neck and uncircumcised of heart and ears. En el nuevo pacto Jesús quiso hacer otra cosa. And the new covenant, Jesus said something else. Quiere poner un corazón de carne, I'll give you a heart of flesh, sensible, sensible, tolerante, tolerant, comprensible, understanding, empático. empathic. Este es el corazón duro. There's a hardness of heart. Miren, en hogares cristianos donde se lee la Biblia no debería existir corazón duro. In Christian homes where the Bible is read, we should not have hardness of heart. La religión de Cristo nunca degrada a nadie. The religion of Christ does not degrade any person. La religión de Cristo quebranta los corazones duros. The religion of Christ breaks hard hearts. Ahora vamos al punto álgido de nuestro tema. Let's go to the main point of our topic today. Yo os digo, dice Mateo 19, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la divorciada también adultera. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery, and whoso marrieth her, which is put away, doth commit adultery. Aquí es en esta parte de Mateo 19 donde dice, a no ser por causa de fornicación, es donde se cuelgan muchas personas, muchos teólogos para sostener el divorcio, sí. In this part, in this verse of the Bible, many theologians, many people hang on to this to support the divorce, which is except it be for fornication. Para justificar un divorcio y un nuevo casamiento. To justify a divorce and a new marriage. Pero hay algo curioso en todo esto. Hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta en esto. There's something very important which we need to take into account. Al respecto escribieron también Lucas, Marcos y Pablo. Luke, Mark, and Paul, what they wrote. En Lucas 16:18 no menciona esa supuesta excepción. Lucas 16:18 doesn't mention that supposed exception. Simplemente dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con la otra, adultera. Whosoever putteth away his wife and marrieth another committeth adultery. Y el que se casa con la repudiada, adultera. And whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery. Marcos hace lo mismo, no menciona a no ser por causa de fornicación. Mark says the same, he doesn't mention adultery. ¿Por qué? Why? Bueno, Pablo hace lo mismo. Paul does the same thing. Pablo dice, ok, no mando yo, ya en Corintios está, el que si quieren separarse, In Corinthians, it says if you want to separate, si quieren separarse, si quieren divorciarse, if you want to divorce, parece que Pablo está más o menos haciendo mención a casos muy difíciles.
Probably Paul was mentioning very difficult cases. En el tiempo de Pablo, por supuesto que había también machismo. And during the time of Paul, there was that where the men wanted to be superior to the ladies. Había violencia familiar por parte del esposo hacia la mujer. Family violence from husband to wife. En algunos, especialmente eso se daba con algunos esposos que no seguían la fe de Jesús. And this happened to people who did not follow the faith of Jesus. En esos casos, cuando era irreconciliable la situación, When the case was could not be solved, cuando la integridad física de la mujer estaba en riesgo, when the physical aspect of the wife was at risk, dice Pablo, Paul said, en Corintios dice, si se separa, 1 Corintios 7:11, si se separa, quédese sin casar. Paul said that if a separation happens, let her remain unmarried. Según Jesús, si se separaba y se volvía a casar, cometía adulterio. According to Jesus, if you got separated or divorced and you got married, you were committing adultery. Pablo decía exactamente lo mismo en los versos anteriores. Paul said exactly the same thing. No estamos leyendo los textos solo por cuestión de tiempo. Well, we're not going to read all because of time, Pero ahí lo tienen ustedes. but you have it there. Si es irreconciliable, quédese sin casar. If the problem cannot be solved, stay unmarried. Pero Pablo dice, lo mejor es siempre, ¿qué cosa? Reconciliarse. Paul said it's better to be reconciled. ¿Por qué? Why? Porque también Pablo entendía que el designio original de Dios es que lo que Dios junta no lo separe el hombre. Because Paul understood that the original plan, that what God had joined together, let no man put asunder. Ahora fíjense, solo en Mateo 19:9 está mencionado esta supuesta excepción. In Matthew 19:9 is mentioned the only exception. Hay una regla en hermenéutica que dice que no se puede establecer una doctrina con un solo texto. There's a rule in hermeneutic doctrine that you cannot base a doctrine on one verse. La regla de la exégesis también dice que se debe estudiar el texto en el contexto histórico y literario. The exegesis rule says you should also study the text in historical context. ¿Por qué muchos protestantes agarran esta cláusula? A no ser por causa de fornicación y ya dan libertad a sus feligreses a divorciarse cuando hubo infidelidad en el matrimonio. So Protestants take this one verse which says in case of adultery, fornication, to end the divorce. Porque to no end the hay, marriage. porque no hay más textos que apoyan eso. There are no more texts that support the text. Los escritores bíblicos que comentaron esa situación no mencionan esa supuesta cláusula. The other biblical writers doesn't mention that clause. Todos están de acuerdo All of them agree de que el matrimonio era indisoluble. that the marriage was indissoluble. Entonces hay que explicar qué significa salvo por causa de fornicación. What does it mean except for fornication? Fornicación y adulterio en el griego son parecidos solo en el sentido de inmoralidad. In Greek, fornication and adultery are the same only in the sense of immorality. En griego, porneia y moyo es similar solo en términos de inmoralidad. The same, the fornication and adultery is seen in terms of immorality. Fornicación es inmoralidad, adulterio también es inmoralidad. Fornication and adultery is immorality. Solo que se dan en diferentes situaciones. They're only in different situations. Ahí está la diferencia de los dos. That's the difference of the two. Por eso los escritores bíblicos mencionan siempre a los dos. That's why the biblical writers always mention the two. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, moichea, y las fornicaciones, porneia, y los homicidios, son mencionando a los dos.
For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, moichea, fornications, porneia, murders. ¿Qué significa fornicación en el contexto bíblico? What does fornication mean in the biblical context? Es el acto sexual ilícito antes del casamiento. Fornication is basically sex before marriage. En otras palabras, tener relaciones sexuales en soltero o soltera. The single man or woman have sex and they're not married. ¿Qué era adulterio? What is adultery? Eran las relaciones sexuales ilícitas estando casados. Adultery is having sexual relationship with another person while you're married. Relaciones sexuales con otra persona que no sea su pareja. With another person who is not your wife or husband. Eso es adulterio. That's adultery. Por eso los escritores bíblicos siempre separaron las dos That's cosas. why the biblical writers always separated the Primera two Corintios words. 7:2. 1 Corinthians 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Según este texto, ¿cuándo se comete fornicación? According to this verse, when is fornication committed? Antes de estar casado. Before getting married. En San Juan 8:39, ahora vean algo interesante. Let's see something interesting here. John 8:39. Jesús, hablando con los fariseos, Jesus speaking with the Pharisees, ellos le respondieron a Jesús, they responded to Jesus. nuestro padre es Abraham, y Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Abraham is our father. Jesus said unto them, if you're Abraham's children, you would do the works of Abraham. Pero ustedes ahora quieren matarme. But now you want to kill me. En el verso 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre Abraham. For verse 41, you do the deeds of your father. Entonces los fariseos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, Then said they to him, we are not born of fornication. no somos nacidos de porneia, We have not born because of porneia. porque nosotros tenemos un padre Because we have a father. que se llama Dios. He's God. ¿Sabe qué querían decir los fariseos ahí? What do you think they wanted to Le tell estaban them? diciendo, nosotros no somos bastardos como tal persona. We are not bastards like someone. Miren lo que dice el deseo de todas las gentes. In Desire of Ages, what does it say? ¿Qué querían decir los fariseos cuando se refirieron a Jesús diciendo nosotros no somos bastardos? What did the Pharisees really try to tell Jesus when they Nosotros- said we are not bastards? Nosotros no somos hijos de soltera. We are not children of a single parent. En mofa, en burla le respondieron, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre. ¿A qué se referían? Estas palabras aludían a las circunstancias del nacimiento de Cristo. In mockery, they answered, we be not born of fornication. We Ahora have one Father, even God. These words in allusion to the circumstances of his birth. ¿Se acuerdan de la historia de José y María? You know the story of Joseph and Mary? Dice la Biblia en Mateo capítulo 1 que José y María estaban desposados. And in Matthew chapter 1, Joseph and Mary were engaged. Desposados. They're already married, right? No es married. They were engaged to be married. Exacto, por ahí. En que desposados es comprometidos sería en el lenguaje actual. And engaged to be married. Ok. Y José se entera que María estaba embarazada, And Joseph realized that Mary was pero, pregnant, pero aún no estaban casados. but they were not married. ¿Saben qué? Hay algo interesante acá. En la cultura judía existía esta figura de los esponsales. In the Hebrew culture, they had this thing called the betrothal ¿Qué eran los- or engagement. ¿Qué eran los esponsales? What was that? Recuerden que entre los judíos el esposo pagaba una dote por la mujer a quien pretendía. Between the Jews, the husband had to pay a dowry for his wife, Pagaba un dinero. money. Y ese trato se hacía entre padres, generalmente entre And padres. that agreement was done between the parents. El pretendiente llegaba a los padres y daba la dote. The suitor or the boyfriend came to the parents and
give them the dowry. Era una ceremonia, It was a ceremony. era una fiesta, It was a feast. no tan grande como la fiesta del matrimonio. It wasn't so big as the marriage feast. A partir de ese momento, From that time onwards, el pretendiente estaba comprometido con la mujer, the suitor or the boyfriend was engaged to the lady porque había dinero de por medio también. because there was money. Eso significaba que ambos tenían que guardarse el uno para el otro. So that means the male and female had to keep themselves for each other. En otras palabras, tenían que ser fieles. They had to be faithful. Estaban como esponsales. They were engaged. En la cultura judía eran como si ya estuvieran casados, And every culture, it was as if they were already married. pero aún no se había consumado sexualmente el matrimonio. They had not engaged in a sexual relationship as yet. Eso solo se hacía después del día o en la noche de las bodas. That happened after, probably the same night after marriage. Entonces, José, al ver a la mujer When Joseph saw embarazada, that Mary was pregnant, la Biblia dice que no quería humillarla. he didn't want to humble her. Si no era hijo de José, ¿de quién era? If the baby there wasn't the son of Joseph, whose baby was it? José simplemente dijo, "Oh, esta mujer ha sido infiel al voto." Joseph simply said that this woman has simply been unfaithful to the agreement. Pero José era un hombre muy noble. But he was a noble person. No la quiso exponer. He didn't want to expose her. Él quería irse a su casa en silencio y dejarla. He wanted to go silently to his house and leave her. Pero el Espíritu Santo le habló, y ya saben lo que continúa. Le dijo, no es hijo del Espíritu Santo, cuídalo tú, por And favor. the Holy Spirit spoke to his heart, and we know what happened. No, it's the Holy Spirit, and take care of her. A eso se referían cuando los fariseos le dijeron, nosotros no somos hijos de solteros. And that's what the Pharisees referred to when they said, we Ellos are not the children mencionaron- of a single parent. Ellos mencionaron porneia, They mentioned fornicación. fornication. Entonces es diferente, fornicación con adulterio. So fornication, adultery is different. Ahora sí. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, tiene derecho a casarse? What did Jesus mean when he said, anyone who leaves his wife except for the cause of fornication and let her go to her house? La misma Biblia se explica sola. It explains itself. Entonces estaba refiriéndose a que si una de las partes en la etapa de los esponsales era infiel, entonces simplemente se anulaba el matrimonio. In this case, those people who were engaged, and if one of them wasn't faithful, they were not going to be married. No se disolvía un matrimonio, simplemente se anulaba un matrimonio que todavía no estaba consumado. The marriage was not dissolved because marriage didn't happen yet. The simple engagement was nullified. Porque Dios mismo dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Because God himself said, what God had joined together, let no man put asunder. ¿Por qué tenemos que entender que esta supuesta cláusula nos da libertad para divorciarme de la pareja infiel y casarme de nuevo? Why do we need to understand this, that this part here, which says a person, because fornication should separate and marry again? Jesús en Génesis ni en Mateo enseñó eso. Jesus in Genesis and Matthew did not teach that. Él no puede escribir con la mano y borrar con el codo después. Jesus cannot write with his hand and erase it with his elbow. Bueno, todos los pioneros creían así. All the pioneers of the church believed in that. Pablo creía eso. Paul believed that. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. And unto the married I command, yet not I but the Lord, let not the wife depart from her husband. Y si se separa, ¿qué dice? And if they separate, what does it say? Si hay alguna situación irreconciliable, If there is a problem that cannot be solved, el mandamiento queda claro. the commandment is clear. El mandamiento original The original commandment. no se puede separar. You cannot separate. Entonces Pablo dice, cuando la situación está en riesgo, pues quédese sin casar. Perdón. Quédese sin casar. Si se separa, quédese sin casar. If you separate, let remain unmarried. O
reconcíliese. or be reconciled to your husband. Ustedes pueden esto comprobar, si quieren capturen esto y después pueden comprobar en internet quiénes eran estos y cuál era su posición de ellos respecto al matrimonio. You can copy that or take a picture and look at these people. What did they believe? Ellos son los pioneros del cristianismo, después de los apóstoles. They are the pioneers of the church after the apostles. Eran estudiosos de la Biblia, They studied the Bible. tenían una comprensión clara respecto al matrimonio original. They had a clear comprehension of the original Y termino con matrimony. esto. I end with this. ¿De dónde viene esta supuesta cláusula de excepción? Where does this exception of the clause come from? Desiderio Erasmo de Rotterdam. Ustedes pueden investigar respecto a él. Desiderio Erasmus of Rotterdam De la Edad Media. in the Middle Ages. Este era un teólogo, He was a theologian. escribió muchos libros. He wrote many books. Él esencialmente era humanista. He was essentially a humanist. ¿Qué enseña el humanismo? What is humanism? Que la felicidad del hombre se antepone a todo. Man's happiness is before everything. En el contexto bíblico, él interpretaba que la felicidad del hombre está primero. According to him, according to the Bible's interpretation, he said the happiness of man is above everything. A diferencia de lo que enseña la Biblia. And it is different from those who teach the Bible. La Biblia enseña que la felicidad está en obedecer a Dios. The Bible teaches that happiness comes from obeying God. La primera teología humanista fue instituida en el mismo Edén. The first humanistic theology was instituted in Eden. Se lo dijo a Eva. It was said to Eve, Primero está tu felicidad. you're supposed to be happy. Primero eres tú. You are the first A one. Dios no le interesa tu felicidad. God doesn't matter to God. Come el fruto. Eat the fruit. Pero Eva decía, pero eso es desobediencia. And Eve said, but that's No disobedience. importa, lo primero es tu felicidad. It doesn't matter. Your happiness Eso is es first. humanismo. That's humanism. Este enseñaba eso. This man taught that. Él hizo la traducción del Nuevo Testamento del griego al latín por primera vez. He translated the Bible from Greek to Latin for the first time. Era un teólogo muy respetado. He was a respected theologian. Influyó muchas interpretaciones teológicas en los protestantes. He influenced many interpretations between the Protestants. Él interpretó Mateo 19 He interpreted Matthew chapter 19. y él dijo que fornicación y adulterio eran la misma cosa. He said fornication and adultery are the same things. Pero nosotros acabamos de ver que son dos cosas diferentes. But we have just understood that they are two different things. Fornicación se da antes de casarse, Fornication happens before marriage. adulterio es después. Adultery after marriage. Él dijo que no, es lo mismo. And he said it's the same thing. Desde ahí, el mundo protestante agarra la teología, la interpretación de Erasmo de Rotterdam para justificar From then un on, nuevo casamiento the- después del the divorcio. Protestant learned from his interpretation that people can't get divorced after marriage. Muchos de los que nos han escrito nos comentaban lo siguiente. Many of those who wrote us said the following, Y también nos preguntaban, and they also asked us, ¿por qué en mi iglesia hay pastores casados 1, 2 y 3 veces? why is it in my church there are pastors who have been married 2 or 3 times? Aquí está la respuesta. This is the answer. Porque se la creyeron a él. Because they believe in him. Él es el que hizo por primera vez esa interpretación. For the first time, he made that interpretation. Hay estadísticas, mis hermanos, que en el mundo protestante hay un alto porcentaje, creo que son entre el 50% de casamientos ilícitos y divorcios. And there are statistics in the Protestant world, about 50% there are divorces and illegitimate marriages. Por esta causa ustedes van a ver pastores divorciados, casados de nuevo. Because of this man, you see pastors who have been divorced and they're married again. Él es el que abrió una brecha en el matrimonio que no está escrito en la Biblia. He opened something in marriage that is not written in the Bible. Hay uno de los autores respecto a él, me parece interesante esto, dice, Erasmo de Rotterdam puso el huevo peligroso
y los reformadores lo incubaron. Some scholars have written about him. They say Erasmus, he placed the dangerous egg of Matthew 19:19, and the reformers, it was incubated by the reformers. Interesante, ¿no? Interesting. Triste. Por eso hoy Sad. día se tiene esa interpretación. Estamos terminando. That's why during these days we have Malaquías that interpretation. 2:15 dice, Malachi 2:15, Malachi. guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, Él aborrece el divorcio. For the Lord, the God of Israel, said that he hateth divorce. Él no quiere familias desmembradas. He doesn't want separated families. Mucho menos que el divorciado se case con otra como si no hubiera pasado nada. And worse yet, and the person who's divorced get married to another person as if nothing happened. Porque los divorcios causan muchos estragos en la sociedad. Because divorce causes many issues in society. Bueno, ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que ya contrajeron nuevas nupcias después de haber estado casados? And what do we do with people who have received new light after getting married? Bueno, esta regla, mis hermanos, es, según Romanos 7:1, para los que conocen la ley. This law, this thing is for those people, is for those who know the law. Para los que no conocen la ley, For those who don't know the law, dice Pablo, donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. where there's no law, there's no sin. Donde se comete un pecado sin ley, no se inculpa de pecado. If a sin is committed without law, the person is not accused of sin. Probablemente muchas parejas que hoy nos están mirando están en esta situación, Probably many couples who are watching are in this situation, con un segundo esposo o con una segunda esposa. with a second wife or a second husband. Entonces, muchos de ellos se casaron nuevamente, pero sin haber conocido antes el mandato de Dios. And many of you probably have married a second time without really knowing God's commandments. No estamos mandándoles, bueno, ahora usted tiene que divorciarse, volver con su anterior marido. We are not saying now you have to get divorced and go to your previous wife or husband. No se puede subsanar un mal con otro mal. We cannot solve a problem with something bad. No se puede curar una herida haciendo otra herida. We cannot heal a wound with another wound. Dice la Biblia que hay pecados que se cometen en tiempos de ignorancia. The Bible says that some sins are committed in times of ignorance. Ellos tienen que acercarse a Dios simplemente. All you need to do is come to God, Ambos, both, y pedir a Dios perdón. and ask forgiveness of God. Dios es misericordioso. God is merciful. Es grande He's misericordia. great in mercy. Él puede perdonar, He can forgive, solucionar muchas cosas. solve many things. Pero eso es para los que han cometido pecados en tiempos de ignorancia. It's for those who have sinned in times of ignorance. Y para las personas que, habiendo conocido, aún así contrajeron nuevas nupcias. And those who know the truth and got married again, Hay muchos pastores que van a tener que rendir cuentas a Dios there are many pastors who would have to give an account to God por haber instruido mal a sus ovejas. for instructing the sheep, wrongly guiding the Para sheep. todos hay perdón. For all there is forgiveness. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia y pedir, Señor, sabiduría, We need to come to God's throne of grace to ask for wisdom, misericordia. mercy. El Señor está dispuesto a solucionar su problema. God is ready to solve the problem. Algunos seguramente, como nos han escrito, seguramente me van a escribir. Algunos ya nos han escrito y nos van a seguir escribiendo. I guess those of you who have written us will continue writing us. Cada caso es un caso diferente. Cada caso de problemas familiares es un caso diferente al otro. Each family has a different kind of problem. Ustedes tienen que buscar a Dios. We need to seek God. Ahí está lo que hemos expuesto, lo dejamos delante de Dios. What we have explained, we place before God.
No hay otro evangelio. There's no other gospel. Estas dos instituciones, el sábado y la familia, tienen que ser restauradas. These two institutions, the Sabbath and marriage, has to be restored. A partir de ahora tenemos que instruir a los jóvenes. From now on, we need to teach the young people. Tenemos que apelar a las parejas que ya están casadas. We need to urge the people who have been married. No hay vuelta atrás. There's no turning back. No hay divorcio que les pueda liberar a casarse con otra. There's no divorce that can free you and you can get married again. Según la Biblia, According to the Bible. que el Señor nos bendiga. May God bless you. Busquemos a Dios. Let's seek God. El matrimonio fue hecho para la felicidad del hombre. Marriage was made for the happiness of man. Hay millones de familias que pueden decir eso. There are millions of families who can say that. Muchos pueden decir, el Señor no se equivocó con mi familia. Many can say, God didn't make a mistake with my family. Yo soy feliz con mi I familia. am happy with my family. Pero hay muchos que lamentablemente han dado un paso equivocado. But there are many who have gone the wrong way. El Señor nos ayude. May God help us. Amén. Amen.
Antes de orar, Before we pray, quiero volver a leer el texto de Romanos 5:13. I would like to read Romans 5:13 again. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. But sin is not imputed when there is no law. Si usted es una de las figuras que está casada o casado con otra que no es su primera esposa, If you're married or you're married again with someone, or if you have a second marriage, si esto sucedió en tiempos de ignorancia, if this happened during times of ignorance, permanezca con su esposa. remain with your wife. Ame a su esposa. Love your wife. Ame a su esposo. Love your husband. Ambos preséntense delante de Dios. Come before God, No, both of you. no estamos mandando separarse. We are not asking you to separate. Hechos 17:30 dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda Dios a todos los hombres a que se arrepientan. Acts 17:30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Repito, I repeat, esas leyes bíblicas originales respecto al matrimonio these original laws concerning marriage about se aplican con todo el rigor it still applies today a los que conocen la ley. to those who know the law. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, James says, if you know the law and if you don't do it, comete pecado. you commit sin. El Señor nos bendiga. May God bless us. Vamos a orar juntos. Let's pray. Amado Padre, en nombre de Jesús, nuevamente estamos ante tu presencia. Loving Father, in the name of Jesus, we are here again in your presence. Hemos hablado de este asunto tan delicado, Señor. We have talked about this very delicate subject. Quizás no era un mensaje que muchos querían escuchar. Perhaps it was a message that many didn't want to listen. Es probable que muchas familias se sintieron muy incómodos, Señor, con estas palabras. Perhaps many families felt very uncomfortable with these words. Pero son dos instituciones gemelas que tú pusiste en el principio. But there are two institutions that you place at the beginning. Así como nos ordenas restaurar el sábado, Just as you are asking us to restore the Sabbath, asimismo, Señor, recibimos la orden de restaurar el matrimonio. you're also asking us to restore marriage. Permite, Señor, que en tu pueblo comprendamos bien este asunto. Let us as people comprehend this matter. Que la comprensión de este asunto, Señor, sea para la felicidad de los matrimonios. May the comprehension of this matter be for the happiness of all marriages. Que los matrimonios perduren, Señor, por la eternidad. Let the marriages remain until eternity. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Forgive us of all our faults. Perdona nuestra ignorancia. Forgive us of our ignorance. Perdónanos si hemos malinterpretado, Señor, tus verdades. Forgive us if we have misinterpreted your truths. Danos un corazón humilde para aceptar tus verdades. Give us a humble heart to accept your truths. Te pedimos también, Señor, que seas con aquellas parejas que nos están viendo, We ask that you will be with the couples who are watching us, que no están en una situación como deberían estar. who are in a situation that they are not supposed to be in. ¿A quién podemos recurrir, Señor? Whom should we go to? ¿A quién ellos pueden recurrir si no es a ti? There's no one else to go to but you. Tú sabrás solucionar cada caso, Señor. You know how to solve each problem. No podemos cuestionar tu gran sabiduría. We cannot question your great wisdom. No podemos ponernos a la altura de tu gran sabiduría. We cannot go before your wisdom. Sabemos que tú tienes una solución para cada caso. We know that you have a solution to every case. Pedimos que por favor tomes cada caso en tus santas manos. We please pray that you will take each case in your hands. Que este tema haya sido de bendición para muchas familias. And may this topic be a blessing to many families. En nombre de Jesús te pedimos. In the name of Jesus we ask. Amén. Amen.